tiene más de un sentido. Hola amigos, ¿cómo están? Una semana más con el polvo, esta vez como las anteriores. Vamos a tratar temas relajados, temas que tienen que ver con aspectos interesantísimos del ser humano, más allá de lo que nuestra comprensión puede explicar. Entonces, quédense con nosotros la próxima hora, o a lo mejor un poco menos, pero va a ser tiempo bien invertido, se los puedo asegurar. Exacto. ¿Cómo están, amigos? Jorge, ¿cómo estás? Pablito, ¿cómo estás? Qué bueno volvernos a ver una semana más en este polvazo de miedo que va a estar de terror. Hoy sí. La ignorancia va a ganar, pero durísimo. Don Jimmy, ¿cómo estás? ¿Qué onda, don Pablito, don Jorgito? ¿Por qué la ignorancia, cabrón? Si no vamos a hacer maratón. A ver, te voy a explicar por qué desde mi punto de vista es la ignorancia la que gana el día de hoy. A ver. Hoy vamos a hablar de los misterios de la humanidad, cosas que no entendemos que suceden o que han sucedido a lo largo del tiempo en la historia de la humanidad. Y no tenemos explicación, pero no la tenemos porque nuestra bendita ignorancia todavía no nos da para poder tener una explicación racional acerca de muchos eventos que sucedieron y que quedaron como incógnitas. Entonces vamos a tratar de platicar un poquito de eso, un poco de chisme, un poco de guasa, sobre todos esos misterios sin resolver de la humanidad. ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien. Así debería ser el nombre del programa, cabrón. Misterios sin resolver, cabrón. ¿No? Se lo cambiamos ahorita mismo, pero no hay pedo. Porque ya existe un programa con ese nombre, ¿no? Sí, exacto. Podemos caer en temas de permisos. Ándale, pues. Ok, polvos sin resolver. Muy bien, pues este es el episodio 14 de la segunda temporada, Misterios de la Humanidad. A ver, ¿quieren empezar con alguno en particular? Estaba yo comentando uno muy añejo, muy añejo hace unos minutitos antes de empezar el programa, que me gustaría empezar con ese, los Atlantes y la Atlántida misma. ¿Existió o no existió? ¿Quedan vestigios de él o fue un invento de Platón? ¿Pudo haber estado en la Pangea o en la...? ¿Dónde se supone que estuvo la Atlántida? Se supone que la Atlántida está ubicada o la ubican justo en medio del Océano Atlántico. Era un continente y aún hay algunas islas que dicen que prueban que existió. Ahí olvidadas de la mano de Dios, en las islas, hay una isla que no recuerdo ahorita el nombre, pero es una isla remota donde viven 268 personas actualmente y ese es o sea, 268, cabrón. O sea, no 263, no 271. 268. Un reportaje que dice que viven 268. ¿Cómo está el pedo que no te sabes el nombre de la isla, pero sí te sabes la población, cabrón? El nombre de la isla es extraño, pero vi un reportaje apenas antier, ¿ok? Ajá. Y entonces por eso me sé la cantidad de habitantes. Me dio mucha risa que supieran que solamente había 268 personas en la isla. Y está en donde se supone que está ubicado, casi al centro del Océano Atlántico, hacia el sur. ¿Ok? En la parte entre Brasil y África, por ahí, a esa altura.
En esos meridianos y paralelos es donde está ubicada o donde se debió haber ubicado la Atlántida, dicen. Y además dicen que era una civilización mucho más avanzada que obviamente los tiempos de Platón, que fue cuando se empezó a conocer de esa civilización. Pues ni tan Hay avanzada, personas, cabrón, porque desapareció. pues dicen que se hundió, no fue algo que pudieran controlar. ¿No Si la tenían Tierra barquitos, dice, cabrón? te sumo, te sumo. Pues sí, dicen que por eso hay eh, muchos relatos o historias que dicen que los atlantes se fueron a varios lugares a rehacer su civilización, ¿Qué pero los no se atlantes llevaron la no son los de tecnología, Tula, entonces cabrón? valió madre. No, los de Tula son otros atlantes, ¿no? Bendito sea Dios, aquí tenemos nuestros propios atlantes y nada que ver con el equipo Atlante, que ahí tiene otros atlantes, cabrón. ¿Eh? Esos Bueno, pues atlantes no no. sé, Pablito, ¿tú qué dices? ¿Existió o no existió la Atlántida? Pues mira, por eso es un misterio, ¿no? Yo creo que lo que lo que nos toca en el tema del programa cumple. O sea, yo le pondría palomita al conejo porque trajo su tarea y además pues cumple con los parámetros del programa. Es un misterio porque efectivamente nos pone a discernir, nos pone a discutir su propia existencia, estuvo o no estuvo. Es un misterio, en realidad yo creo que es de esas cosas que van alimentando también la imaginación de las personas a lo largo de los años o de las distintas pues culturas, ¿no? Porque además, digo, no solamente es conocido por la cultura occidental, también se sabe de ellos en Asia y se sabe de la Antártida, de Atlántida, Atlántida, perdón, Atlántida, Atlántida. perdón, en otras partes del planeta. Entonces, yo creo que pues seguirá siendo un misterio, ¿no? Y podemos pasarnos aquí una hora diciendo si eso no es, pero hay tantas cosas que son un misterio en el planeta y con los seres humanos y en el universo mismo, que sugiero que le demos la vuelta a la página y hablemos un poco de otro de los misterios que tiene que ver con Perú. Y estoy hablando de las líneas de Nazca, estas líneas que se observan desde el espacio y que están trazadas en el desierto peruano, en Nazca precisamente. No se explica o no hay una explicación lógica, aunque se plantean varias hipótesis, cuál es el objeto o por qué están estas líneas trazadas de manera geométrica, que además pues tienen formas, incluso hasta por ahí hay una forma de una araña, de un mono, de distintas pues figuras, en este caso animales o insectos, ¿no? Entonces, ese es un misterio porque ¿quién las hizo? ¿Para qué sirven? ¿Con qué objetivo están en ese desierto? ¿Ustedes qué creen que pase ahí en Nazca, Perú? Pues mira, digo, lo que yo sé de las líneas de Nazca es, bueno, más bien lo que no sé es exactamente las preguntas que haces, cabrón. Yo creo que han de haber tenido algún motivo. Bueno, es que no es, bueno, es que es, o sea, las líneas son tan largas en el terreno, es decir, tan largas son que solamente se observan, como bien desde el espacio o desde las montañas que están alrededor de este valle, que yo creo que pues algún arquitecto inca, cabrón, pues dijo, vamos a hacer figuras, cabrón. Es decir, como si fueran pinturas rupestres, pero gigantes, es decir, dentro del terreno, con piedra, porque no, es decir, porque como tú dices, es decir, son figuras de animales básicamente, o de insectos. Entonces, no creo que hayan tenido un uso ritual. Es más, son tan grandes, tan extendidas en el terreno, que no creo que hayan tenido un uso ritual, cabrón. Yo creo que más bien fue algún genio inca que dijo a la chingada, pues
¿Esto se puede hacer? Pero un genio desocupado. Vamos a hacer unas líneas que nadie pueda ver. No tenía nada que hacer y de repente dijo, a ver, ¿en qué pongo a trabajar estos 500 huevones que tengo aquí al lado? Güey, pues es un poquito como para qué hicieron la pinche muralla china, cabrón. No, la muralla tiene muchos. Ahí sí hay una. Ahí sí le veo más utilidad a la muralla china. Claro, sí, pero pues. No. A ver, espérate. Volviendo a las líneas. Yo tengo una teoría que me voy a permitir explicarles para que entren en rigor. Según yo, pudo haber sido, sí, algún arquitecto inca, para que vieran esas figuras que realmente son pájaros, un mono y algunas otras, alguna lagartija y un insecto por ahí. Pero yo creo que sí quería que la vieran. ¿Quiénes? No sabemos, porque solamente se pueden ver desde el aire. O sea, un ser humano, los seres humanos no podían ver eso. No hay ninguna montaña cerca que te permita verlas desde el aire, o sea, desde la tierra. Tendrías forzosamente que estar en el aire. Pero yo creo que quizás lo hizo para agradar a los dioses. ¿A quién podría él pensar que podría ver esas figuras? O sea, en la cabeza de quién podría estar, ¿no? Solamente el que esté arriba, güey, el Dios me va a ver. Hay quien dice que los ovnis también podían verlos, o que vieron algún tipo de cosa, que esas figuras eran para ellos. ¿Por qué un pájaro, un chango, un insecto y una lagartija? Una víbora también me parece que hay. Pues no lo sabemos. No sabemos, ni siquiera son significados fuertes en la cultura inca. Pues sí. Tienen significados, pero no son animales salvo el pájaro, todos los demás animales no son animales poderosos. Pero, exacto, pero el punto es que ni siquiera, por ejemplo, los arqueólogos, pues tampoco han descifrado que tengan una utilidad, o sea, que sean utilizados para ¿cómo se llama? Para actos de, ¿cómo se llaman? Chingado, lo dije hace rato. Rituales. Para rituales, cabrón. O sea, sí coincido contigo que seguramente fue un arquitecto inca desocupado que quería agradar a los dioses, cabrón. Todo junto, digo, a la chingada, vamos a hacer esto en grande. Pero ¿por qué no puede ser el tema? ¿Por qué no puede ser hablar de una cultura de otro mundo? ¿Por qué no puede ser eso? ¿Por qué lo descartamos de entrada? No lo estoy descartando, yo estoy diciendo que hay quienes dicen que también fue hecho para los extraterrestres. Porque no, pues es que no hay evidencia, todos son teorías, cabrón. O sea, no hay ningún es otro misterio. Y ese misterio tiene que ver con el Área 51. No digas mamá. ¿Qué hay en el Área 51 que se maneja, como todos ustedes saben, ¿verdad? Yo sé. En el Área 51 está la maqueta de las líneas. ¿Qué chocó en Roswell? ¿Qué chocó en Roswell? A ver, ¿qué chocó? Dígame. Roswell era un globo de estos. No existían los globos aerostáticos en ese tiempo. Güey. Sí, cabrón. El fenómeno del ovni ahí en Roswell y en el área 51 donde guardaron ese ovni seguirá siendo un misterio hasta que los Estados Unidos lo desvelen. Tenemos entre nosotros a un negacionista de los extraterrestres. Fíjate, ya hay pruebas de extraterrestres. Hay pruebas. Yo no digo que no existan, pero no hay evidencia de que existan. Ya hay evidencia. Pero bueno, a ver, ahí les va otro misterio. Es un misterio, ya que están en Estados Unidos y el Área 51 y la chingada, ahí les va un misterio. Es y tiene un poquito que ver, déjenme retomar el tema. Para mí, Atlantis no existió. Atlantis es como Aztlán, cabrón. O sea, no hay evidencia de que hayan existido. Pero el otro misterio que quiero platicarles es el de la isla de Roanoke o Roanoke. Ajá. Que ahí llegaron colonos ingleses y
Y el caso es que, es decir, generaron una colonia inglesa en esta isla, han de haber sido 100, 150 colonos, y el caso es que el que cuenta la historia es el que era el gobernador, digamos, de la isla, ¿no? Donde pues llegan, se establecen, se asientan, y luego este güey se regresa a Londres o a Inglaterra para traer lana, o veto a saber qué chingas va y les pide. Pero el caso es que cuando regresa, 2 o 3 años después, el asentamiento humano está, si no destruido, está vacío, cabrón. Está vacío, no queda nadie de los colonos que él había dejado, pero tampoco encuentra cuerpos, no encuentra vestigios de que haya habido una matanza o un enfrentamiento con los nativos, y cuenta la historia, la leyenda, que en un árbol o en varios árboles estaba escrita la palabra, algo así como Krakatoa, una madre. Croatoan, dice. Que de hecho Roatán es una isla hoy en día de Honduras, si mal no recuerdo. Pero bueno, el punto es que encuentran eso escrito en la corteza de los árboles, y pues nadie sabe qué pasó con ellos, cabrón. Fíjate, ¿en qué año dijiste que pasó? Haber sido pues en los 1700 y fracción, cabrón. Yo estaba viendo aquí ahorita en internet que tiene mal el año, definitivamente, porque dice en el año de 1590, cuando creo que Colón estuvo viajando por esas fechas apenas para América. Entonces, difícilmente iba a haber colonos ingleses, y menos en Carolina del Norte, que ya estaba muy lejos. Pero sí, me suena más a los 1790. Muy probablemente a esos cuates sí se los echaron los indios. La verdad es que yo no veo otra explicación más sana. 120 güeyes, un chingo de indios alrededor, Dakotas y Cheyennes y cuanta mugre había por ahí, no dejaron ni huella de los pobrecitos. Pues no, seguro no. Pues mira, esa es una posibilidad, pero en leyendo sobre este misterio de esta colonia, al parecer ha habido arqueólogos que encontraron enterramientos indios, y en esos enterramientos indios había cuerpos de europeos, pero estos europeos estaban enterrados a la usanza india, cabrón, o bueno, indígena, pues. Entonces, más que haberlos aniquilado, al parecer, pues estos cuates decidieron salir de la isla y acoplarse a las tribus indias, cabrón. Sí, pues sí. Nunca lo sabremos. Yo no creo que se acoplaron. Los indios estaban muy salvajes en ese tiempo para absorber cultura. La verdad es que yo creo que se los echaron. Pues sí. Oye, hay otro misterio así ensordecedor. ¿Conocen, han oído llamar el mapa de Cantino? ¿Cantino? Cantino, sí. No. En 1502 hay un hombre, un hombre llamado Cantino, dibujó un mapa donde muestra un contorno, o sea, tiene la parte de Europa, la parte de África, pero muestra el contorno de Brasil y de Florida. No muestra las islas de Cuba y eso, pero sí muestra el contorno, lo que es el contorno de Brasil y de Florida. Con eso logró generar, o bueno, está generando un debate entre quién habrá descubierto primero América, porque no hay nada de sus viajes documentados ni nada de otras cosas. Pero el mapa de Cantino en 1502, 100 años antes casi, o 90 años antes de que descubrieran América. No. Sí, perdón, América lo descubrió en 1492. 1492, perdón, no, pero el mapa está fechado previo al descubrimiento de América. En 1502 lo mostraron, pero está fechado previo al descubrimiento. De hecho,
Esos contornos no se conocían en el 1502 todavía. Yo creo que ese pinche Cantino nada más estaba dibujando a los pendejos y después lo interpretaron. Es como la Virgen en las tortillas, güey. Exacto. Sí. Tú le quieres ver la forma que le quieras ver, güey. Sí. Puede ser. Eso también es cierto, digo. Pero finalmente los contornos son muy similares. Ahí está el meollo. El meollo del misterio es ese. ¿Cómo se le ocurrió al güey? ¿De dónde sacó la idea? ¿Quién se la propuso? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Los extraterrestres. Bueno, vamos a pasar a otro misterio más actual, más de sueño, porque este misterio fue en Inglaterra en los años 880 y se trata de Jack el Destripador. Cuenta la historia que había un asesino que mataba prostitutas en las calles de Londres y causó un gran revuelo porque nunca lo pudieron atrapar. Y le llamaban Jack el Destripador porque las destripaba literalmente, las convencía de ir con él a algún estudio, algún cuartillo ahí escondido de la mano de Dios y las destripaba. Hay muchas historias alrededor de esto y hablan de algunos doctores que hacían sus estudios o pagaban por los órganos para poderlos estudiar, pero nunca no hay registros de que les faltaran órganos específicos a las mujeres, nada más que fueron destripadas, literalmente hablando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Destripadas que sacaron los intestinos o a qué te refieres con destripadas? Sí, fueron abiertas en canal y le sacaron intestinos, estómago, las vísceras, en lo general. Por eso le llamaban Jack el Destripador, Jack the Ripper. Bueno, pues sí. No, pues pero nunca lo atraparon y dicen que era un doctor de alta, un doctor de esos como... ¿cómo se les llama ahora? Asesinos que no tienen conciencia, que no distinguen el bien y el mal. Alta inconsciencia. Psicópatas. Dicen que era un psicópata, un doctor de esos tiempos que además era psicópata. Entonces, que por eso es que las asesinaba así. Pues puede ser, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que la curiosidad científica lo movía? ¿O lo movía nada más el gusto por matar? Pues no lo sabremos todavía. No, ni nunca, cabrón, ni todavía. Sigue siendo un misterio. ¿Sabes cuántos investigadores han intentado descubrir el misterio? O sea, hay un montón de gente estudiando el caso o estudió el caso por mucho, mucho tiempo para poder descubrir quién fue Jack el Destripador. Y nunca dieron con él. Hasta ahorita oficialmente hay buenas teorías de que fue un doctor, pero no han podido dar con él. No hay certidumbre de que haya sido ese doctor. Pero casi todas las pistas llevan a él. Ahí les va otro misterio. ¿Han oído hablar del códice Voynich o Voynich? No. Es un libro del siglo XV que aparentemente habla de herbolaria, de curaciones con hierbas, pero el punto es que está escrito en un idioma o con un alfabeto que nadie conoce, cabrón. Nadie conoce y hasta el día de hoy nadie lo ha podido descifrar, cabrón. Nadie. No, y además es el único libro en todo el planeta, en todas las épocas, desde que existe la escritura, en todas las culturas, y este libro, la forma en que está escrito, no se relaciona con absolutamente ningún idioma conocido desde la Edad Media hasta nuestros días. Y ha habido muchos científicos que han querido descifrarlo
y nomás no pueden. Hoy en día ya ha habido ejercicios de utilizar a la inteligencia artificial igual para saber qué es lo que dice y nomás no pueden, cabrón. Entonces, pues existe la teoría de o se trata de un engaño, o sea, alguien que quiso escribirlo y engañar y venderlo como una rareza, o los extraterrestres, cabrón. ¿Qué dices, Jorgito? Es bien curioso esa invención yo sí creo que fue alguien más bien curioso que se tuvo a bien ponerse a escribir cosas así extrañas. Me llama mucho la atención, o cuando estabas platicando esta historia, recuerdo que hay un idioma, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Tienen un idioma, inventaron un idioma para esta leyenda. ¿Sí? Es una revoltura entre varios idiomas ahí, eslavos y anglosajones y eso, pero tienen su propio idioma específico que tiene su traducción y o sea, alguien que no tenía ni madre qué hacer se puso a hacer un idioma para que los enanos y la gente pequeña hablara con los magos y los elfos y no sé qué. Me parecería a mí que podría ser algo similar. Un güey que se puso a inventar un idioma porque sí, nada más que se le olvidó hacer la traducción. pero no existe ningún otro documento en el planeta con esa escritura. Por eso. Es el único documento que existe con esa escritura. Es justo por eso, creo que fue alguien que no tenía nada que hacer y se puso a inventarlo. Como ha de haber sido de Nazca el cabrón. ¿No? Ándale, bueno, el güey terminó de las líneas de ahora voy a escribir un libro. Aquí explico perfectamente por el significado de las líneas de Nazca. Y aquí en este libro les voy a explicar de qué se tratan las líneas. Pero yo creo que además, fíjate que ya en serio es como un común denominador, ¿no? O sea, esta clase de los misterios que surgen a partir de hechos que son o que son creados por el hombre sin ningún sentido, o sea, que no le ves una utilidad práctica, o que al menos hoy en día puedes decir, oye, pues, ¿de qué sirve? Por ejemplo, esto que acabas de mencionar, el código Voynich. La verdad es que tienen ese común denominador, o sea, es como que, oye, pues podemos pensar que es hecho por gente que no tenía más nada que hacer y que al final, no llega a nada. O sea, es decir, fíjate cómo nos ocupamos. Estamos ocupando, ya llevamos poco más o cerca de media hora de programa y nos hemos ocupado de asuntos sin ninguna utilidad práctica. Pero son misterios, cabrón. Sí, son misterios. Lo misterioso del tema es que nos está llevando un programa del polvo. Bueno, a ver. Ese es otro de los misterios. Ok. Vamos a hablar entonces de un misterio de la humanidad, cabrón. Profundo, filosófico, que hasta ahora no hay explicación ni siquiera del lado de la ciencia, cabrón. Llega un momento en que la ciencia se topa, cabrón, y hasta ahí llegamos, cabrón. ¿Están listos para escuchar el misterio? Venga. ¿Cuál es el origen del universo y de la vida, cabrón? Híjole, qué bueno está eso. Y sobre todo porque con el nuevo telescopio, se acaba de comprobar que el universo no tiene la edad que pensábamos. Al menos creo que le agregaron otros 200,000 millones de años más a la edad del universo. Con el asunto ese de que ya pueden ver mejor, más lejos, le agregaron la edad. Entonces el Big Bang, están echando por abajo la teoría del Big Bang, la teoría que explicaba la expansión del universo y el tamaño actual del universo, la velocidad de expansión y todos los cálculos que ya habían hecho matemáticos.
los acaban de hacer pomada con este telescopio nuevo que está viendo más allá de lo evidente. Entonces, si agregas eso y luego tienes los componentes, bueno, esa es una parte de la pregunta, los componentes de la vida que existen en la mayoría de los residuos espaciales. Y de verdad existen en la mayoría. Hay el experimento que logró formar seres unicelulares a partir de carbonos y presiones y temperaturas, etcétera, que se supone son similares a los planetas originarios. Lograron formar seres unicelulares y se piensa que así es como la vida se abrió paso, que en la conciencia no, pero bueno, ya ahí no me voy a meter en teología porque no vamos a llegar a ningún lado. Es filosofía, cabrón. No tiene que ser un corte religioso, pues mera, por eso, es metafísica. Yo lo que puedo explicar fue lo que pudo hacer la ciencia con los seres unicelulares que produjo, dadas ciertas condiciones. Los produjo? Eso no, hay un experimento, déjame buscar el experimento, donde formaron vida a partir de un experimento. Permíteme, ahorita te digo cómo se llama, porque sí existe un experimento para lograr la vida. Tú, Pablito, ¿qué piensas? ¿Cuál es el origen del universo y de la vida? Pues mira, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado con una respuesta. Lo que sea que cualquiera de nosotros pueda pensar, o por lo menos yo, no tiene ninguna base científica, ni teológica, ni de ningún tipo. Es decir, es pura conjetura, ¿no? Yo sí creo que tiene que ver con fuerzas, digámoslo así, físicas, ¿no? O sea, reacciones físicas que se generan por todos los componentes que existen en el espacio, ¿no? Cuando digo espacio, pues me refiero a todo el universo, al espacio como tal, ¿no? Yo creo, yo sí soy, digámoslo así, voy por el lado científico de tratar de justificar la creación del universo. Esa parte es la que más me parece lógica, ¿no? Pero pues, a partir de lo que se conoce, y si, como dice Jorge, ha venido cambiando la teoría, pues vamos a tener que irnos moviendo y acomodando conforme se dé, ¿no? Ok. Oye, el experimento, voy a rectificar lo que les dije, el experimento es denominado Miller y Urey en 1953, a partir simularon las condiciones de una Tierra primitiva, a partir de metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, y aplicaron descargas eléctricas. Así lograron sintetizar aminoácidos, que son las unidades estructurales básicas de las proteínas y por lo tanto de los seres vivos. No lograron crear una bacteria unicelular, viva, pero crearon los aminoácidos, que es la base de la vida. A lo mejor viste una película y de ahí salió el pedo. Claro. No, me equivoqué, son los aminoácidos, discúlpenme aquí el error en la enciclopedia, pero se me pasó. No te equivoco. Precisamente pregunté porque hasta donde yo sé, no crearon vida, efectivamente crearon aminoácidos, nada más que son uno de los componentes básicos para la vida. Pero sí, es un misterio que pues no tiene una explicación ni siquiera en la ciencia. O sea, yo coincido con ustedes, ¿no? Es decir, la expansión del universo y la generación constante del universo, pues sigue las reglas de la física, ¿no? De eso no hay duda. Pero llega un momento en que cuando te haces la pregunta ¿y de dónde salen las reglas de la física? O sea, las leyes físicas, ¿de dónde surgieron? ¿Cómo surgen? ¿Cómo se crean? Entonces, dime, Pablito.
No, lo que pasa es que tienes que generar las condiciones para poder responder a las preguntas, güey. Correcto. O sea, ¿quién genera esas condiciones? Las leyes de la física, todo lo que tiene relación con tratar de responder por qué hay gravedad, por qué se comporta un cuerpo de tal forma, por qué la energía se convierte, etcétera. Todo ese tipo de cosas, pues tienen que ser tratadas de explicar de alguna forma, de ahí que tengamos esas reglas de la física. A ver, vamos a tratar de explicarlo. No, pero espérate. Es que aquí hay causa y consecuencia, mi estimado Jaime. Sí. Primero existen las cosas y nosotros, desde nuestro punto de vista, como existan, el universo ya existe. No, nosotros llegamos. Ahí va. Las leyes espérame, déjame terminar. Primero tengo que hablar yo. Déjame darte este elemento extra. Me está interrumpiendo. Te voy a dar este elemento extra para que me contestes y desarrolles tu idea. Ok, tú dices, el universo existe. Correcto, sí, no se puede negar que el universo existe. Pero el universo existe y todas las cosas creadas existen dentro del marco del tiempo y el espacio, ¿ok? Entonces, mientras hay tiempo y espacio, y el tiempo y el espacio surge con el universo, todas las demás cosas existen. A ver, ahora sí, desarróllame tu idea. A ver, cuando existe algo, no sabemos cómo inició la creación del universo, no la tenemos, no la podemos explicar, eso es un misterio. Exacto. Pero una vez que existe y nosotros empezamos a existir tiempo después, las leyes de la física son solamente observaciones y deducciones matemáticas y de los seres humanos para explicar los comportamientos de todos los cuerpos, tanto celestes como físicos en la Tierra, y dependen mucho también, obviamente, de las, bueno, estas explicaciones o estas leyes físicas incluyen todos los ambientes y un montón de cosas hasta donde conocemos so far. Okay. Eso es, las leyes de la física es una consecuencia del observador que somos nosotros. No es una consecuencia, porque las leyes de la física están ahí. Aunque alguien no las observe, ahí están. No, nosotros las definimos. A ver, y muchas veces son equivocadas, ¿ok? Las leyes no están ahí. Pasa, si yo dejo caer esto, va a caer, ¿sí? Porque la ley de la física que nosotros escribimos dice que tenemos una aceleración igual a 9.8 metros. La escribiste porque la descifraste. Ajá, no, la observamos. Al observarla, la pudiste escribir. Describimos un evento por medio de lo que llamamos nosotros una ley física. ¿Ok? Sí. Pero es la descripción de una observación realmente. Es la descripción de un fenómeno que ocurre. Así es. En el tiempo y en el espacio. Sí, de una observación. Finalmente es una observación. ¿Sale? Y nosotros como observadores estamos creando estas leyes físicas. No las leyes creando. No existían. Las leyes y las estamos creando. No las creas. La gravedad existe contigo o sin ti. No, pero es que justamente la gravedad y cualquier otra ley física, sí, tienes razón, Jaime, existe, está en el ambiente, pero es como si me dijeras, oye, ¿qué respiras? Pero la ley no existe. No sé, si no supiera yo el nombre de lo que respiro, oxígeno, yo te diría aire, y a lo mejor como no existe un adjetivo para ese aire, no un adjetivo científico, pues a lo mejor se queda como que lo que yo respiro es aire, ¿no? Entonces, sí existe el oxígeno. El hecho de que lo etiquetes como oxígeno es porque alguien le puso el nombre de oxígeno. De ahí lo que está diciendo Jorge. Las leyes existen, sí, pero nosotros las etiquetamos. Sí, pero a ver, lo que tú le llamas aire, lo que nosotros llamamos aire, o sea, generalmente como aire, y después gracias a que alguien se tomó la molestia de investigar qué había en ese aire, entonces sabes que es un gas que se llama oxígeno, con otros componentes, ¿ok? Pero aunque lo hubieras llamado aire o no lo hubieras llamado aire, el componente ahí está. Sí, claro. Pero espérate,
Pero espérate, va de nuevo porque aquí es muy importante. Las leyes de la física están escritas por los hombres. No están escritas, están descritas. Primero tienes que escuchar, no te des necio. Las leyes de la física están escritas por los hombres, en base a las observaciones de los hombres. Eso sí, eso sí. Y a los cálculos matemáticos, en base a. Fueron escritas en base a. No, y describen un comportamiento típico de fenómenos, de objetos físicos. Y el comportamiento típico está, aunque el hombre no lo escriba. No, pero fíjate lo que dice José. Sí, pero si no lo escribes, no hay una ley. No, pero además déjame. Pero sigue ocurriendo el fenómeno. No, pero escucha. Pero no hay una ley. La ley solamente existe hasta que se le llama ley porque es una constante de la naturaleza. Es una constante de la naturaleza. Y tú cuando la descifras y la interpretas, entonces le denominas ley. Pero no es una, lo voy a poner así, un ejemplo ramplón. Las leyes, el Código Civil es una ley hecha por el hombre para atender temas de sociedad. Pero las leyes de la física son descripciones que hace el hombre con base en sus observaciones de la naturaleza. Entonces, lo que es una ley física, por eso no es lo mismo una ley como las que les menciono a una ley física. La ley física es una descripción de la naturaleza. Ahí te va. La ley, vamos a hablar de la gravedad. La ley de la gravedad existe, ¿vale? Y es una constante. Es una constante. En la Tierra tiene cierta constante, en los otros planetas una constante. La ley, pero la ley de la gravedad solamente es ley de la gravedad hasta que se escribió. Antes las cosas se caían y ya. Ajá. Después de la ley de la gravedad hubo una explicación de por qué se caían y empezaste a hablar de la atracción de los cuerpos, claro, y magnetismo y otras cosas, pero no puedes hablar, o sea, no puedes decir que era ley antes, no era ley. No, sí, hasta que la escribió siempre era así. Sí entiendo tu punto. Ah, bueno. Okay. Si no hubiera salido Einstein a llamar la ley de la gravedad, se le hubiera seguido llamando de cualquier otra manera. Newton. Perdón, Newton. Einstein es el de la relatividad, perdón. Si no hubiera sido Newton el que sale a ponerle ese nombre, el fenómeno, la fenomenología natural seguiría siendo la misma. Entonces, sin importar cómo le llames, es una constante en la naturaleza. Entonces, el punto es cómo esos fenómenos naturales que siempre son iguales y que tienen un orden natural dentro del tiempo y espacio, ¿cómo ocurren? Es decir, ¿cómo se generan? ¿Cuál es el origen? Por eso la pregunta era, ¿cuál es el origen del universo? Porque todas esas leyes naturales surgen con el surgimiento del universo. Imagínate cómo está defumado. ¿Perdón? Imagínate cómo está defumado el surgimiento del universo. Que antes alguien pensó, en la famosa teoría del Big Bang, que todo cuerpo físico estaba contenido en un puntito no mayor que la cabeza de un alfiler. Exacto. ¿Cómo se llamaba eso? Toda la materia, sí, toda la materia estaba contenida ahí en un estado de inactividad. Ajá. Y de pronto, de la nada, explotó. Ya no se pudo contener, ya no se pudo autocontener y explotó. ¿Cómo se le llama eso? De Big Bang. Micromateria. Bueno, okay. O sea, el Big Bang es la expansión que fue la creación, puedes decir que fue la creación, que fue Dios, que eso era Dios. Bueno, se le llama la chispa de Dios a esa. Hay muchas formas de llamarle a este evento. ¿Qué había antes de la creación del Resulta ser que no existió el Big Bang. Ok, ¿y entonces qué había antes? El universo. No. El universo es creación.
¿qué es donde existe el tiempo y el espacio? ¿Qué es creación? ¿Qué es? Porque el universo no se, ¿de dónde se crea? No se crea de la nada ¿Qué se crea. tiene que crear? ¿Por qué se tiene que crear? Ya existía. Ya existía, ¿no? O sea, puede ser muy antiguo, pero ¿qué había antes? O sea, ¿cómo se genera? A ver, no hay la nada. No hay la nada. Es que esa es la cosa. No, a ver, ahí te va. Fíjate bien. Lo que estás haciendo es una... un loop. Es un loop, exactamente. Porque lo causado no puede ser causa de lo causado. Entonces, para que el universo... el universo es algo causado porque no siempre estuvo ahí. Por lo tanto, necesita una causa. ¿Cómo sabes que no siempre estuvo ahí? ¿Cómo sabes que no siempre estuvo ahí? Porque es materia. Y entonces toda la materia es causada es creada por algo. La nada, como tú decías, en ese punto de la, como tú decías, en el punto del alfiler, era la nada, y la nada, nada crea. No, a ver, escúchame, de entrada no era la nada, era un punto de un alfiler. Ok, entonces ya era algo. Lo que decía el Big Bang, ya era algo. ¿Qué era? Pero pero espérate un segundo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es la energía. Luego entonces, la materia siempre... No, la energía, no la materia. De todas maneras, la energía. Pero la materia es energía. Está compuesta de energía, ¿ok? Todo en el universo está compuesto de energía. Sí. Entonces, si esto es cierto, y es una ley física, que no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces el universo siempre ha existido. No, porque antes del universo no había tiempo ni espacio. No, sí había. ¿Ah, sí? Entonces ya había universo. La materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Solo se transforman. No, estás equivocado, porque eso solamente es el universo es dentro del tiempo. Es un misterio sin resolver. Por eso es un misterio, exactamente. Y el universo, que solamente se entiende en un contexto de tiempo y espacio, ¿sí? Y es decir, no es la creación, sino que más bien es la creación y tuvo que haber algo que lo creara. El misterio es cómo se creó, porque vuelvo al punto. Lo creado no puede ser causa de lo causado. Eso que acabas de decir es incorrecto. Hay teorías, inclusive tú que tanto defiendes el tema de la ley, hay una teoría que dice que el tiempo, hay una teoría que dice que la ley, de las leyes de la física, no pueden negar la posibilidad de que la flecha del tiempo corra en ambas direcciones. Es decir, lo que acabas de decir es, hay un inicio y una consecuencia al final. Entonces, pues no necesariamente al final, por eso el tiempo es infinito. Bueno, vamos, no al final, o sea, al final de la observación, si lo ves así. O sea, tú estás observando, tú crees que observas, o podemos pensar que observamos, como dice el conejo, el inicio o tú a lo mejor, ¿no? El inicio del universo por el Big Bang, o la teoría que mencionas que no hay un inicio porque, no, en fin, como sea. No, o sea, la pregunta es, ¿cuál es el inicio? No, por eso. O sea, a lo que voy es que las teorías, o sea, las leyes tan misteriosa es la pregunta, o sea, es tan de misterio que pues no puedes prohibir ese tipo de respuestas, ¿no? O sea, no puedes decir que no las hay, que no es posible. Puedo decir algo. Por ejemplo, vamos a pensar, tú ahorita hablaste del espacio-tiempo y que si no hay espacio-tiempo no existe el universo. Ok, vamos a pensar un poquito en lo que es la antimateria y lo que son los hoyos negros. La antimateria rompe con todas las leyes físicas que conocemos. Los hoyos negros
doblan el tiempo. El espacio-tiempo para un hoyo negro no existe. ¿Ok? No, al contrario, sí existe, pero se nulifica. No, eso es, nulificarlo es la inexistencia. No, Él dice la cosa, o sea, la cosa es que hay cosas en el universo que son contrarias a lo que nosotros como observadores y con por eso decía que la ignorancia es la mayor, de cada misterio, la ignorancia es lo más grande, porque hay más de lo que desconocemos que lo que conocemos. Ajá. Son inversos, esos dos fenómenos, y por decirlo menos, hay muchos más. La antimateria, cuando choca con la materia, nulifica la materia, entonces la materia desaparece. Mira, aquí hay una... desaparece o se va a otro universo, que además hay una teoría de hilos de universos, y eso te lleva a una teoría mucho más loca, porque... En física cuántica hay una teoría que está demostrada con experimentos recientes, que dice que el orden causal puede ser indefinido. Es decir, que A puede causar B y B puede causar A al mismo tiempo. Antes, y fíjate, esta es la parte de lo que menciona Jorge, prácticamente lo describe tal cual. Antes de que alguien lo observe. Claro, exactamente. Esa es a la que yo me refería hace rato. ¿El pollo o la gallina, cabrón? Bueno, pero fíjate, es precisamente lo que yo decía hace rato. Aunque tú no lo observes, las leyes de la física ahí están. No necesitan un observador, que es precisamente lo que tú me acabas de decir. Todo el mundo, en eso estamos de acuerdo. El tema de la antimateria es precisamente, son partículas que se nulifican una con otra, y eso es precisamente lo que se ve o lo que se teoriza cuando se habla de los hoyos negros. Tú tienes una partícula positiva y en automático surge una negativa, se neutralizan, desaparecen y se convierten en energía. Ahora, los hoyos negros sí son, es decir, tienen una fuerza de gravedad tan grande que todo se va hacia el centro, se doblan, según la teoría, ¿verdad? Se dobla, y lo que resultaría es una emisión como de radiación calórica. ¿Y por qué no encontramos los hoyos blancos, que es lo que sale, que en teoría sería lo que sale de los hoyos negros? No. De los hoyos negros no sale nada, porque su fuerza de gravedad es tan grande que la materia se anula precisamente por la atracción. Y cuando lo que decías, cuando la materia que absorbe el hoyo negro es destruida, entonces sale en forma de energía calórica hacia el exterior. Que eso es lo que decía el güey del Hawking. Eso que alguien te explicó está raro, porque... No, eso lo dice Hawking. Automáticamente, al destruirse la materia, ya no habría nada que pueda atraer... No, espera. Hablando de la materia, escúchame. Sí, el hoyo negro tiene una gran fuerza de atracción porque tiene materia en su centro, que se supone que es la que atrae el resto de la materia. Sí. Pero al estarse destruyendo, entonces no tiene esa materia que atrae a lo demás. Entonces no existe algo que atraiga, pero sin embargo existe el hoyo negro, así que no puede ser. No, porque la fuerza de gravedad es independiente de la materia que atrae. Entonces, cuando la materia se destruye, la fuerza de gravedad solamente la ejerce la materia. Se convierte en energía que emiten los hoyos negros. La fuerza de gravedad solamente puede ser ejercida por materia, no puede ser ejercida por la nada. Exactamente. Por lo tanto, los hoyos negros no son tubos a ningún otro universo, cabrón. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero de todas maneras, independientemente de eso, vamos a hablar. Es decir, los hoyos negros son algo que existe en este universo. Son observables desde este planeta, ¿no? Entonces, y además creo que el hoyo negro más cercano está a 1600 años luz, cabrón. O sea, está
pinche mil lejos, cabrón, ¿no? Pero el punto es, esos hoyos negros existen en este universo. ¿Quién crea, o bueno, no quién, cómo se crea el universo? Que a la vez, mientras se expande el universo, se van creando esos hoyos negros. O sea, los hoyos negros no son los creadores del universo. Los hoyos negros están en el universo. Ahí están, como están los planetas y están las estrellas y está el vacío. Son los devoradores del universo. Yo creo que este es un buen momento para despedirnos, para agradecer a todos los que nos hacen el favor de vernos cada semana, que le den clic a la campanita, que se unan a nuestro canal, que nos sigan en todas las redes sociales y que todo lo que ven lo comenten, porque también nos alimentamos como los hoyos negros de sus comentarios. Exactamente. Por favor, Jorge, despídete, por favor. Yo les agradezco mucho, estuvo muy interesante, muy debatido al final, porque es la ignorancia la que nos lleva a todos estos menesteres. Todavía no conocemos nada de lo del realmente. Hemos vivido tan poquito en el espacio-tiempo que estamos en pañales, apenas tenemos una embarradita de conocimientos y con eso estamos tratando de interpretar cosas mucho más profundas. Les agradezco mucho, cuídense y nos vemos la próxima semana. Jaimito. Nos vemos, Pablito, Jorge, como siempre un placer discutir estos temas con ustedes y esperando que quienes nos ven nos dejen sus comentarios, a ver ustedes qué piensan. Y bueno, pues son misterios de la humanidad, por eso no sabemos cuál es la respuesta. Correcto. Nos vemos, cuídense. Adiós. Bye. Estás borroso, güey. ¿Sí? Sí, súper pixeleado. Lo siento porque... No pasa nada, ya no empezamos. No, ¿Quién pues hizo las pirámides de Egipto? Pues los egipcios, cabrón, eso no es ningún misterio. Si yo tuviera respuestas, no tendríamos las preguntas. ¿Existió o no existió? Dígamelo. ¿Vienen preparados para el pinche programa o no, cabrón? Sí, cállate preparado. Pues no, estas pendejadas no se conectaron jamás, así es que vale madre este pedo. ¿De los audífonos? Sí. En 3, en 2, Pablito. ¿Quién va a saludar? ¿Pablito? Ok. Otra vez, vas tú, Jaime, vas tú. Tú te haces. No, todo el tiempo te haces el rogar. No, vas tú, Pablito. No. Vale. Pero viendo la cámara, cabrón, no a mí. Te estoy viendo así, güey. El Q, 3, 2, se graba. Hola, amigos, perdón, me lleva la chingada. Vas a empezar, tú vas a empezar. Vas. 3, 2, ya, dale. 3, 2, se graba. Haz todo, pinche Pablito, dale. Hola, amigos. El polvo, sacudiendo el aburrimiento.